Hola, buenos días, tardes o noches a quien corresponda. El día de hoy, para la materia de Introducción a las Ciencias Sociales, el proyecto del segundo parcial, hablaremos de la depresión en la pandemia y cuál es la relación que tiene con la teoría más acertada para este tópico. Los integrantes es García Alvarado Chamilet, Palma García Ana Paola, Rubalcaba Vera Daniela y Rubio Rosales Montserrat. Comencemos. Cerrando parcial o totalmente sus negocios. Por otro lado, el sector educativo se vio forzado a continuar con sus labores con una educación a distancia, en la que los alumnos no tienen que asistir de forma física al lugar de estudio. Sin embargo, lo que tuvo más impacto en este problema fue la socialización, así como la integración interpersonal, ya que se quebrantaron y dañaron las reuniones sociales, lo que causó cambios en los estados de ánimo de las personas debido al aislamiento, donde las mismas se sienten abandonadas al ver la imposibilidad de salir o continuar con las actividades de su vida cotidiana. Según la teoría estructural funcionalismo, la sociedad debe colaborar en todas sus partes para mantener estabilidad en ella. De lo contrario, el mal desempeño de cualquier sector obliga a que las demás deban modificarse para que no se desfuncionen. En este caso, al ver que una gran cantidad de personas no cuidaba su salud, rehusándose el uso de cubrebocas, mantener una sana distancia y el uso de gel antibacterial, afectaba a la población que sí mantenía los protocolos de seguridad, lo que ocasionó que la pandemia extendiera su periodo drásticamente, ocasionando una cuarentena más amplia, dando origen a los distintos trastornos de la depresión. Todo comenzó aparentemente con la ingesta en China de un murciélago que traía este virus, supuestamente, y se lo contagió a la persona que lo comió. De ahí se empezó a extender dentro de China hasta llegar a ser un problema mundial. En pocos meses ya todo el mundo estaba empezando con casos de contagios. De inicio la gente no creyó que esta pandemia fuera real y no se empezaron a cuidar. Lo malo es que de inicio el ser humano, al no tener los anticuerpos necesarios, empezó a morir gente. Y si bien en números no puede sonar trágico, el tema es que la mayoría de los sistemas de salud del mundo empezaron a colapsar. Se veían escenas dantescas en Nueva York, Brasil, en la Ciudad de México, etc. La gente empezó a tomar conciencia y a protegerse, y a proteger a los suyos. Los gobiernos empezaron en algunos casos a prohibir a salir a la gente de sus hogares, hubo toques de queda, y en otros casos solo era un llamado a que saliera lo menos posible. México es uno de estos casos. Y los trabajos empezaron a cerrar, las oficinas administrativas, mas no en muchos casos las operativas. Esto trajo que a la postre muchos puestos de trabajo se perdieran y muchas empresas cerraran definitivamente, por lo que ha oído muy fuerte el golpe a la economía global. En un inicio, me acuerdo ver noticieros donde la gente hacía compras de pánico. Compraban mucho papel higiénico en muy grandes cantidades y canastas básicas, además de alimentos no perecederos como leche en Tetra Pak, atún enlatado, sopas de pasta, caldillos de jitomate en cajita, etc. Por suerte, toda esta psicosis colectiva inicial se fue apaciguando y la gente, no toda, empezó a ser empática con sus vecinos y la comunidad, apoyando a la gente de mayor edad y gente enferma que, según las noticias, era la más propensa a contagiarse. Desde el principio a la fecha, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, van en números cerrados a 6.220.000 muertos a nivel mundial, siendo de los Estados Unidos de América el país con más casos, 990.000 muertes. Al principio de la epidemia, en la tele se transmitió como muchos animales salvajes empezaban a tomar las calles y los mares y ríos donde había años que no se miraban. Por ejemplo, en Estados Unidos se vieron osos en las calles buscando comidas en botes de basura y en algunos casos hasta las tiendas entraron. En Europa se veían jabalíes en las calles, cisnes en fuentes, delfines en los canales de Venecia, Italia, etc. A nivel económico, como lo había mencionado anteriormente, pega en muchos hogares, ciudades y en muchos países. De conformidad con datos emitidos por el Fondo Monetario Internacional, las 5 economías más afectadas fueron la de Argentina. La nación encabezada por Alberto Fernández registró en el tercer trimestre una contracción de 10.2% del Producto Interno Bruto a tasa anual. El FMI estima que para todo 2020
tenga una baja de 11.8% y que para el 2021 su economía avance 4.9%. Respecto a sus casos de COVID, tiene un acumulado de más de 1,5 millones, así como 41.813 defunciones. 2. Perú. Para el territorio peruano, el Fondo Monetario prevé que cierre 2020 con una caída de 13.9%. Para el próximo año, estima que su economía rebote 7.3%. Sobre cómo ha golpeado el COVID, Perú registra más de 997.000 casos confirmados y 37.103 decesos. En el tercer lugar tenemos a España. Es una de las naciones con mayor afectación por la pandemia, lo cual ha llevado a realizar cierres de diversos sectores, así como tomar medidas extraordinarias para evitar la propagación del SARS-CoV-2. El FMI prevé que, para el final de este año, su economía caiga 12.8%. Respecto a 2021, su estimación de un crecimiento de 7.2%. Dando inicio al desarrollo, principalmente las causas de la depresión que se vivió y vive en mayor medida son producto de un desgaste de salud psicológica. La falta de atención a la misma generó cambios drásticos en todos los ámbitos de la vida de los individuos, económico, social, cultural y en gran medida educativo, percibiendo una afectación plena. Otro factor rescatable dentro de los motivos es el estrés, precedente de las limitaciones y restricciones de aislamiento social, que consecutivamente se convirtieron en económicas, dirigidas mediante la ansiedad y conductas negativas hacia su bienestar. Comenzando con el ámbito biológico, entrando en contexto con la teoría, la relación existente con el subsistema biológico y nuestro problema social, teniendo en cuenta que este es aquel que regula el buen funcionamiento para generar estabilidad de los individuos mediante un sistema económico, es predominante cuando la sociedad entra en crisis debido a los bajos valores monetarios, codependientes de la falta y cierre de empleos. De igual manera, el hundimiento de la bolsa de valores de empresas que mayormente sustentan el país y otras naciones hizo que la economía presentara panoramas de bajas y congelaciones en entradas y salidas, por lo que la estabilidad de los integrantes se vio afectada. Y como la teoría lo menciona, todos los subsistemas se ven involucrados negativamente si uno no tiene equilibrio en todas sus partes. La depresión y su relación con la personalidad. Para algunos autores, la personalidad depresiva sería una variante caracterológica de la depresión. Se postula que el pesimismo y una disposición temperamental a estados afectivos negativos pueden crear una vulnerabilidad a la depresión como trastorno del estado de ánimo. Y esto provoca un nivel de angustia entre quienes la padecen que puede afectar su capacidad de hacer las tareas cotidianas, incluso las más simples. Daña en forma significativa las relaciones con la familia, amigos y la participación en el mundo laboral, con el consiguiente impacto económico y social. Los neurobiólogos señalan que la conducta suicida y los rasgos de personalidad como la agresividad e impulsividad, la depresión y el trastorno bipolar se deben al desequilibrio de algunos neurotransmisores, a alteraciones en el sistema serotoninérgico y la hiperactividad. Las personas con características de depresión son inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimiento de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, personas que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. La pandemia y sus daños en base a la depresión. La pandemia aumentó el estrés, la ansiedad y la depresión de los trabajadores de la salud y dejó al descubierto que los países no han desarrollado políticas específicas para proteger su salud mental. Existe una deuda sanitaria que debe saldar. Esto consideró Rubén Alvarado. En base a la estructura social, todo evento, entorno familiar, laboral y social que radique cuadros depresivos en función a las diferentes normativas y reglas que nos regulan las conductas sociales a través de este lapso de tiempo experimentado en esta pandemia, se han generado nuevos marcos legales y modificado algunos ya existentes, creando diferentes puntos de vista y pensar ante ellos a un nivel macro. Una
que cuenta con el contexto del tópico es la Ley Nacional de Salud Mental, que abarca principalmente las garantías individuales, ejerciendo atención psiquiátrica total a todo individuo que lo necesite. Sin embargo, desde una perspectiva y lugar estudiado, que es en México en la época actual, no es 100% llevado a cabo como la ley lo menciona. Como principales barreras existe la falta de especializados en este ámbito y los recursos e instituciones que protejan y hagan valer este derecho que es universal. Conclusivamente se genera la hipótesis que esto brinda una inestabilidad importante dentro de los 4 subtemas. Pasando al cultural, finalmente cuando se expresa una mezcla de los medios culturales y la depresión, se habla de las normas, valores, lenguajes compartidos, principalmente por el sistema educativo. Se tiene como respuesta primaria que pone en la alarma a todo grupo social, ya que se observan acciones como la pérdida de valores al obrar ante problemáticas que se desarrollan en la cotidianidad. Citando un ejemplo, la afectación en este ámbito es el rendimiento académico, siendo uno de los más comunes al momento, ya que al no conducir adecuadamente los sentimientos y emociones, no existe un equilibrio entre lo racional y sentimental, representando implicaciones negativas en los procesos de aprendizaje, en tanto al núcleo formal e informal, casa o estudio. Al realizar un análisis completo a la teoría utilizada para citar un problema social con alto rango de relevancia, afirmamos como hipótesis la necesidad de que la sociedad tenga 4 pilares en los cuales se apoye, concretando 4 distintos puntos de partida: un sistema económico, sistema educativo, objetivos sociales a lograr comunes y entidades jurídicas, que son las que generalmente nos rigen y generan aportes de diferente manera, siendo por una parte totalmente independientes, pero a pesar de su autonomía, tienen repercusiones si uno no está bien establecido. Al igual que durante el transcurso del tiempo, centrarse, explicar y entender las diferentes adaptaciones que genera la misma sociedad. La depresión influyó negativamente sobre la salud mental de la población de todas las edades, así como fue pronosticado por los médicos, debido al distanciamiento o aislamiento social, incluso la incertidumbre acerca de contraer el COVID-19, estos considerándose como los factores del desarrollo de depresión. Por otra parte, dentro de la comunidad se generó un descontrol y se presentaron irregularidades en la vida cotidiana, ya que sus actividades se limitaron. Al igual que pudimos percatarnos y entender más a fondo en cómo es que nos ha afectado la pandemia, no solo personalmente, pero a un nivel ya social y en las actividades cotidianas, y en la ley y en el gobierno. También ubicamos posibles soluciones y repercusiones que ésta trajo a nuestras vidas.